Hola, mis queridos hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Quisiera en este momento compartirles algunos aspectos que tienen que ver con esta tercera unidad del curso Ética Cristiana. En esta unidad ustedes ya comenzarán a ver ese aspecto práctico que tiene la idea de la ética, que entendemos nos muestra de qué manera debemos vivir o cuál es la forma adecuada de vivir. Y en ese sentido, déjeme decirle que los cristianos tenemos mucho a favor, ya que nosotros también tenemos normas y pautas que rigen nuestra vida, que no tan solo se reducen a quienes son cristianos, sino que también esto se puede aplicar fácilmente a todas aquellas personas que conforman esta sociedad, porque son normas que no fueron creadas por el hombre, sino que vienen precisamente del Creador y el Dador de la vida, que es Dios. Por ende, nosotros podemos tener la garantía de que Dios es quien conduce de mejor manera nuestro ser y que nos lleva por camino seguro. Y justamente es eso, algo que quisiera mencionar en estos momentos. Los cristianos de la iglesia primitiva fueron conocidos como los del camino. Pablo ya lo dice cuando va detrás de los cristianos y precisamente va detrás de aquellos que pertenecían al camino. Es decir, que este mover que surgió en medio de los hebreos y que se empezó a extender a todas las regiones de su alrededor, tenían ese calificativo, los del camino. Y tenía que ver porque Jesús, el líder, ¿cierto? El Señor de este movimiento, se, se declaró como el camino. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que Él nos lleva y nos muestra nuestro destino y nos muestra la mejor manera en la que nosotros podemos vivir. Él claramente nos muestra entonces la vía, la ruta para poder nosotros, por un lado, entender nuestro destino y en ese viaje a nuestro destino nos indica también cómo debemos viajar a través de este camino. Cómo debemos nosotros expresarnos, cómo debemos vivir nosotros, cómo debemos andar por este camino. Ese es el destino al que uno finalmente quiere llegar. Y Cristo nos muestra cómo nosotros debemos andar por ese camino. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, de que eh, nuestra fe no se reduce simplemente a creer algunas enseñanzas, sino que lo importante aquí es que entendamos aquellas enseñanzas y la hagamos vida en nosotros. La fe cristiana es eminentemente práctica por si ustedes se pueden dar cuenta. Es una fe ética, debemos entenderlo de esa manera, porque nos enseña a cómo vivir y considera muy en serio, entonces, nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir. Es decir, que nuestra fe se expresa en las acciones, en nuestra manera de vivir. Es esa relación que hay entre la fe y las obras, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? La fe sin obra es muerta. Mis principios no tienen sentido si estas yo no las aplico en mi propia vida, en mi propio andar. En ese sentido, la Iglesia, desde sus orígenes, tuvo como característica precisamente eso, una transformación de vida. Es decir, que para llegar a ser parte de ese movimiento cristiano, algo que debía ser evidente en aquellos que formaban parte de esta comunidad, era la transformación de sus vidas. Jesús lo dice y lo establece como una condición. Es lo que también garantiza nuestra fe. O sea, no es que, aclaro eso, no quiero decir de que para llegar a Dios primeramente tengo que cambiar, no. Lo que hacemos cuando nos acercamos a Cristo es precisamente conseguir un cambio en nuestra vida.
Lo dice su palabra. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, dice 2 Corintios 5:17. Es decir, que aquellas personas que abrigaban la fe cristiana se les notaba precisamente por esa transformación que ellos tenían. Un ejemplo de ello es cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, un recaudador de impuestos que se aprovechó de su posición para robar dinero a aquellos que estaban desvalidos. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida sufrió una transformación que se vio reflejada justamente en la devolución de aquellos dineros que él había robado, sumado los intereses de aquel robo. Eso es un cambio de vida, una restitución y una corrección de la vida pasada. Déjeme mencionarle que los cristianos eran muy reconocidos por su manera de vivir. Les menciono una descripción que hizo un historiador en aquella época. Dice, los cristianos se distinguen de los demás hombres no por la nacionalidad, ni por el idioma, ni por las costumbres que observan. Nos muestran su manera de vivir, nos muestran, perdón, su manera de vivir tan maravillosa y debemos confesar, sorpresiva. Viven en sus propios países, pero solo como peregrinos. Como ciudadanos comparten en todo con todos. Sin embargo, soportan todo como si fuesen extranjeros. Para resumir en una palabra, lo que el alma es para el cuerpo, esos son los cristianos para el mundo. Ellos son los preservadores del mundo, son la sal del mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nos podemos dar cuenta aquí que la ética cristiana trata con el deber, lo que el creyente debe ser. El carácter entonces del creyente se plasma a través de esos principios. Y con ello también lo que debe hacer. La ética cristiana, entonces podemos entenderla como la forma de cómo vivir y para qué vivir. Es decir, que los principios de Dios, además de enseñarnos a cómo vivir, le da un sentido a la vida, nos da un propósito, y eso nos inspira a desear realmente ese cambio de vida. Un filósofo y teólogo reconocido, Søren Kierkegaard, dice lo siguiente: yo quiero una vida para la que pueda vivir y morir. Esto es como para reflexionar y preguntarnos, ¿es nuestra fe, tu fe, lo suficientemente poderosa para darle ese sentido a tu vida? De añorar estar en esa verdad, cueste lo que cueste. El Evangelio nos debe cautivar y nos debe llevar precisamente a ser mejores personas. Que el Señor nos ayude, que podamos en esta semana lograr finalmente entender el sentido práctico que tiene la ética. Y ahí está el desafío, de poder entonces enfocarnos y plasmar eso que hemos recibido del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una muy, muy buena semana.